Hola y muy buenas tardes a todos. Gracias por conectarse a este espacio que es exclusivo para clientes nómina BAM. Estoy seguro que será de gran aprendizaje para todos. En nombre de BAM les damos la más cordial bienvenida a todos. Antes de iniciar, les quiero compartir cuál va a ser la dinámica que vamos a tener el día de hoy. Vamos a contar con la participación de Natalie Carrasco, que está desde Toronto, desde Canadá. Por último, vamos a dar un espacio dedicado a resolver todas las preguntas que ustedes tengan, así que pues las pueden ir realizando a través del chat. Acá en Zoom les va a aparecer en el lado derecho de su pantalla. Los invitamos también a que en este momento todos puedan colocar su nombre y desde dónde nos están escribiendo, desde dónde se están conectando, para que todas las preguntas que ustedes hagan las podamos hacer de manera personalizada. Quiero invitar en este momento a Natalie a que pueda abrir su cámara. Ella nos va a estar compartiendo hoy un tema súper interesante que es cómo dar y recibir feedback. Les voy a contar un poco sobre Natalie. Ella es consultora y es también facilitadora corporativa de neurocomunicación y neuromanagement. Es Master Trainer en desarrollo de competencias de la comunicación, abogado de negocios, comunicadora, hotelera y especialista en desarrollo empresarial con Master en Customer Experience y también todo el tema de innovación. Tiene un máster en neurocomunicación, es TEDx Speaker y pues posee más de 20 años de trayectoria profesional a nivel corporativo en cadenas hoteleras y empresas de servicios multinacionales de América Latina, Estados Unidos y Canadá. Como ven, tenemos a una invitada de primer nivel. Natalie, ¿cómo estás? Hola Roberto, gracias por esa introducción. Cabe mencionar, vale la pena mencionar que los 20 años de experiencia nada tienen que ver con la edad. No, nada tiene que ver con la edad. Así que vamos a aprender un montón de ti este día. Así que, bueno, vamos a pedirle ahí al equipo que pueda compartir entonces tu presentación y con eso arrancamos, Natalie. Bienvenida. Gracias Roberto. Hoy quiero comenzar esta conversación con ustedes hablándoles sobre el bienestar. Y una de las cosas que más nos genera bienestar a los seres humanos es la posibilidad de hacernos entender, de ser entendidos y de poder entender a otras personas. Hay algo que yo siempre digo en mis conferencias o en mis capacitaciones y es que la comunicación es la madre del bienestar, pero también es la madre de las grandes situaciones difíciles que afrontamos los seres humanos. Hoy día, en este año 2022, todavía seguimos viendo que hay guerras entre los países y muchas de estas producto de la mala comunicación o de la mala conexión a través de la misma. ¿Podemos generar bienestar desde la comunicación? Claro que sí. Veamos la siguiente diapositiva y con esto comenzamos nuestra conversación el día de hoy. La comunicación es un proceso de conexión que hoy día hemos entendido como un proceso más complejo que lo que inicialmente habíamos aprendido sobre los procesos de comunicar. En épocas pasadas, la comunicación partía desde entender que los mensajes eran generados por un emisor, que iban a un receptor y que entre ellos estaba un medio que los conectaba. El proceso de comunicación hoy día es un proceso mucho más complejo y profundo en el cual tenemos que hacer stops para entender qué significa, de qué se trata y qué abraza, cómo este nos puede generar bienestar y por qué es un proceso de conexión entre los seres humanos. Las relaciones comienzan a partir de la generación de conexiones y la comunicación es el primer puente para construir esas conexiones y construirlas apropiadamente. Siguiente. Nos gusta comunicar, nos gusta conversar, nos gusta compartir nuestra historia y eso está bien. El problema es cuando obtenemos un resultado distinto a lo que estamos esperando tener a partir de la comunicación que estamos dando. Y es aquí en donde entender el proceso de comunicación y la ciencia detrás del lenguaje
nos va a permitir obtener mejores resultados a partir de lo que cada día estamos haciendo, generando, los mensajes que estamos emitiendo, dando y por ende el resultado que estamos obteniendo. Comunicar es sinónimo de generar resultado, pero comunicar también es sinónimo de modificar comportamiento. ¿Y por qué modificar comportamiento? Pues los mensajes que construimos a partir de la comunicación que trabajamos, cultivamos y fomentamos día con día generan un comportamiento. Un comportamiento en quien lo recibe y un comportamiento en nosotros mismos a partir de la construcción intelectual que hacemos con el uso de las palabras que ponemos en escena para conectar y transmitir un mensaje. Entonces, comunicación como un proceso aún más complejo de conexión entre los seres humanos es aquel que nos permite conectarnos generando resultados y por ende modificando comportamientos. Y en base al comportamiento, yo quiero contarles dos escenarios particulares y que históricamente han marcado la comunicación en general, la comunicación de los seres humanos. Y son dos momentos que recordamos y que los voy a traer a colación a partir de dos clásicos ejemplos en cada una de estas situaciones. Históricamente podemos decir que lidera mejor aquella persona que logra comunicar mejor, porque esa comunicación nos lleva a una acción o lleva a una acción a sus interlocutores, a su audiencia. Por eso es que comunicar es igual a generar resultados y modificar comportamientos. Y este hecho no es nuevo para nosotros, es algo que se viene estudiando desde hace muchísimo tiempo y solo que hoy día o más recientemente hemos entendido con claridad la enorme importancia que tiene entender el proceso de comunicación como un proceso que genera bienestar. Hay dos momentos dentro de la comunicación que generan transformación y que conducen a cambio de comportamiento de las masas o de las personas. Coca-Cola, por ejemplo, una de las marcas que lidera el mercado en bebidas gaseosas, en 1920 introdujo en sus mensajes, en sus campañas de comunicación, la figura de Papá Noel. ¿Y por qué incluyen la figura de Papá Noel dentro de sus mensajes? Pues utilizaron a Papá Noel como una representación de la felicidad, siendo la felicidad uno de los valores que abraza esta marca. Coca-Cola se vende como el acompañante de los momentos felices entre las personas. ¿Y quién no se ha sentido feliz con la figura de Papá Noel? Desde niño, Papá Noel evoca felicidad en los seres humanos. Esa es una forma de persuadir a través de una figura, pero esa figura conectada a un mensaje que lleva o envuelve felicidad, que es uno de los valores de marca, genera persuasión. Y la persuasión, cambio de comportamiento. Y en este caso particular, el comportamiento está conectado como percibimos la marca. De hecho, esta campaña en 1920, que utilizó Coca-Cola como elemento de persuasión, lo hizo para modificar la percepción que se tenía de la bebida y desmitificar o desconectar a la audiencia sobre la posibilidad de que esta bebida fuera nociva para la salud. Persuasión es algo que hacemos uno a uno y ya lo vamos a ver más adelante. Es la forma más cercana de generar cambios en el comportamiento, de modificar el comportamiento de alguien a partir de lo que estamos comunicando. Otro ejemplo histórico de esto que les estoy comentando, de que quien mejor comunica es quien mejor lidera, es el clásico y muy recordado speech o discurso de Martin Luther King, en donde una de sus célebres frases, hoy seguimos usándola, cuando Martin Luther King dice, I have a dream, tengo un sueño. Es una frase que caló completamente en la audiencia del momento y que por años
hemos seguido utilizando como elemento histórico, como elemento icónico para movernos a la acción y una acción encaminada a un futuro mejor. Hoy muchos de los speeches que escuchamos allá afuera, de los discursos que escuchamos afuera, utilizan esta frase de Martin Luther King, que generó influencia. Y ya vamos a ver cuál es la diferencia entre uno y otro y cómo conocer y manejar adecuadamente los elementos de la comunicación y el mensaje nos van a generar bienestar y cómo es que el feedback entra dentro de esta ecuación. Siguiente. La influencia. La influencia es la capacidad que tiene una persona de generar o modificar la conducta de una masa de los demás. Y la influencia opera sobre las masas. A diferencia de la persuasión, siguiente, que es una pequeña parte del proceso de influenciar. Y la mayor diferencia entre influencia y persuasión estriba en que la persuasión es un tipo de influencia que se hace cara a cara, es decir, en la comunicación interpersonal. Lo que nosotros ejercemos sobre nuestros colaboradores, sobre nuestros equipos, sobre nuestros peers dentro de la organización es persuasión. Cuando nuestro CEO se dirige a una masa, su discurso está enfocado en generar influencia. La influencia va al sentir general. Y por eso es muy importante que nosotros conozcamos quién es la audiencia con la cual nos estamos conectando, para entender cuál de estas dos estrategias me sirve mejor. Si voy a dirigirme a mis clientes, a mis colaboradores, a mis pares en forma general dentro de la organización, voy a tener que diseñar o estructurar un discurso conectado a la influencia. Pero si yo quiero modificar el comportamiento cara a cara de alguien en lo cercano, en lo individual, yo tengo que enfocarme en trabajar mi mensaje con elementos de la persuasión, que es una forma de influencia, pero que se da en el plano de lo cercano. Y ahí es donde estriba la diferencia. Y aquí, en la persuasión, es donde el feedback va a encontrar un punto importante de conexión para generar bienestar. Nosotros creemos que el concepto de influencers es reciente y que ha surgido a partir de la digitalización del mundo, de las redes sociales y de lo hiperconectados que podemos estar hoy día. Pero no es así. El concepto de influencer vino esbozándose o trabajándose desde 1940 y entre 1940 y 1955 hubo un estudio muy relevante e importante que se llamó The Two Steps Flow Theory, que hablaba sobre aquellas personas o aquellos referentes que generaban matrices de opinión. Y en este estudio de Two-Step Flow Theory se creía que eran los medios sociales quienes generaban esas opiniones, que era la radio, que era la televisión, que era el periódico, pero el estudio dejó ver que no eran esos entes quienes realmente modificaban la actitud de las masas o generaban una matriz de opinión, sino que eran las personas más conectadas a las masas quienes generaban o eran capaces de cambiar o modificar la actitud y comportamiento de un grupo a partir de la conexión que éstas tenían con los medios de comunicación. Es muy interesante este estudio. Yo les invito a que podamos revisarlo de Two Steps Flow Theory. Sigamos a la siguiente. ¿Por qué les comento eso? Porque hoy día en las organizaciones cada vez más nos estamos dando cuenta de la importancia de cultivar la voz de nuestros líderes, la voz de
aquellas personas que modifican el comportamiento de otros dentro de las organizaciones, con la finalidad de poder alinear a todo el equipo a un gran objetivo de negocio. No es un concepto nuevo, es un concepto bastante viejo, data de 1940, pero hoy día cobra una importancia y relevancia tremenda porque nos hemos dado cuenta el poder que tienen de influencia las voces que trabajamos dentro de la organización. Y que, ojo, no necesariamente deben ser nuestros gerentes de línea, nuestros directores, pueden ser miembros de nuestro equipo que son altamente escuchados porque tienen o han trabajado su poder de influencia y su poder de persuasión. Y esto es muy importante conectarlo a la generación de bienestar dentro de la organización. Comunicarnos correctamente es generar bienestar. Y vamos a ver en lo sucesivo unos números bien importantes que tienen que ver con esto que les estoy comentando. Sin comunicación no puede haber liderazgo. Un líder necesita transmitir con claridad sus ideas para que pueda liderar a un grupo. Pero un líder debe comenzar por liderarse a sí mismo, trabajando su comunicación intrapersonal, desarrollando su soft skill para poder conectarse con el entorno. Y la mejor manera de transmitir las ideas, los objetivos, los planes a accionar, reconocer, incluir, valorar y generar bienestar desde el liderazgo es la comunicación. Un líder que no comunica es un líder que no genera bienestar. Sin comunicación no puede haber liderazgo, pero sin comunicación tampoco podemos encontrar bienestar dentro o fuera de las organizaciones. Y esto lo han entendido muy bien las grandes marcas que hoy lideran el mercado. Ellas no hablan de lo buenas que son. Ellas hablan de lo bueno que tú puedes ser junto a ellas. Y eso ejemplifica claramente el poder comunicacional que han desarrollado las marcas para generar conexión. Y aquí quiero hacer un pequeño alto para dejarles saber que comunicar no se trata de nosotros. Comunicar se trata de los otros. Cuando nosotros ponemos en el centro del mensaje a la persona que tenemos enfrente, a la audiencia a la que nos estamos dirigiendo, al grupo con el que estamos hablando, al otro, nuestro mensaje podrá esbozarse correctamente para llegar a la persona que tenemos enfrente de la manera como nosotros queremos que llegue. Y para poder lograr esto, tenemos que entender cómo esa otra persona piensa, siente, ve su entorno, qué le influencia, cuáles son sus creencias, qué significa para él el éxito, cómo podemos generarle bienestar, entender los mensajes entre líneas que nos comunica para poder ajustar lo que yo quiero decir a la necesidad del otro y por ende modificar su comportamiento generando acción. Dentro de las organizaciones, esta acción está conectada con el objetivo de negocio. Pero para que el objetivo de negocio se logre, me tienen que importar las personas. Y para importarme las personas, tengo que efectivamente conocerles. Quien no conoce de personas, no conoce de negocios. Y esto aplica para la comunicación. La comunicación es una de las herramientas más importantes que tenemos los seres humanos para generar acción. Pero podemos utilizarla correctamente desde el genuino interés por las personas. Siguiente. Esta ecuación que tenemos en pantalla es de mis ecuaciones favoritas y es la que yo mejor puedo asociar a bienestar. Un líder enfocado en su equipo, entendiendo cada uno de las personas que lo integran, sus necesidades en detalle
y entendiendo el lenguaje y la ciencia detrás del lenguaje para conectar, va a definitivamente desencadenar acción. Un líder enfocado en su equipo, en las personas como equipo, que comprende el lenguaje y la ciencia que hay detrás de él, va a ser capaz de generar acción en su entorno, y eso es bienestar. Cuando yo me siento comprendido, me siento en bienestar. Pero cuando mi mensaje también hace que la otra persona pueda tener un punto de vista distinto para moverse a un lado distinto, eso también genera bienestar. La comunicación es la madre de los grandes conflictos, pero también la madre de las grandes soluciones si sabemos gestionar nuestro mensaje desde colocar a la persona en el centro del mismo, desde interesarnos genuinamente por el otro y no por nosotros. Cuando comenzamos a esbozar un mensaje desde allí, desde el cuidado con el otro, créanme que la posibilidad de generar bienestar es bastante alta y por ende liderar y generar acción. ¿Seguimos? Comunicar para generar bienestar. Yo creo que esta es una de las grandes metas que tenemos las organizaciones hoy día. Y comunicar para generar bienestar, además de entender a los otros, también está enfocado en 3 aristas fundamentales que nosotros no podemos perder de vista. La número 1 es las razones. Entender cuáles son las razones conectadas al mensaje que yo quiero transmitir. ¿Qué efectivamente quiero decir? ¿Por qué quiero decirlo? Y cómo esto que quiero decir va a generar transformación. Entender las razones a partir de esta trilogía de preguntas me va a permitir generar bienestar desde la comunicación. La segunda arista, que es muy importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de comunicar, es las personas como centro del mensaje. Para entender a las personas como el centro del mensaje, tenemos que considerar una multiplicidad de factores. El entorno en el que se encuentran, el entorno en el que se han desarrollado, los factores históricos que han formado a esa persona, las creencias que puede tener ese conglomerado social, la pertinencia que mi mensaje pueda tener, es decir, que tengo que entender el momento histórico en el que se está viviendo para que mi mensaje pueda ser pertinente. Debo considerar la emoción con la que yo quiero conectar el mensaje y el elemento futuro no podemos perderlo de vista, y ese es el lugar al que yo voy a mover a las personas a través de la acción que quiero generar con mi comunicación. 4 aristas fundamentales en torno a las personas: el elemento histórico para entender toda su constitución, es decir, qué cree, qué le afecta, cómo ve, cómo ha sido influenciado por el entorno. El elemento social, que está conectado a la pertinencia del mensaje y a la relevancia del mensaje ajustado al hoy, a la hora. El elemento emocional, con qué emoción quiero conectar lo que quiero decir para generar qué. Y el elemento futuro, que es la claridad que debo tener al comunicar con la acción que quiero que se genere en el otro. Esta claridad está conectada con el lugar al que quiero llevar a las personas a partir del mensaje que les estoy dando. Importantísimo. Y por último, digamos que la tercera arista de esta trilogía es el destino. Si yo quiero que se genere acción, ¿cuál es la acción exactamente que quiero que las personas tengan a partir de mi comunicación? Y aquí quiero contarles un poco cómo en los entrenamientos para los comunicadores de alto impacto me gusta comenzar a desarrollar sus speeches, sus scripts por la conclusión. Exactamente, por la conclusión. Lo primero que yo tengo que tener claro cuando quiero comunicar algo es mi conclusión. ¿Qué quiero que la persona que me está escuchando concluya una vez haberme escuchado? Comencemos allí, porque eso es definir claramente el sitio al que los quiero llevar.
En la introducción que hacía sobre mí, Roberto, les decía que yo también soy abogado. Y los abogados tenemos que lidiar permanentemente con generar bienestar a partir de la comunicación. Pues hay que lograr despolarizar a las partes del conflicto en el que se encuentran para llevarlas a un lugar mejor. Y ese lugar mejor es el punto colaborativo en el que se encuentran. Ese es el reto que los comunicadores tenemos hoy, que nosotros todos como seres humanos tenemos hoy para poder generar bienestar desde la comunicación. Encontrar el punto colaborativo que nos unen para poder despolarizar las posiciones que cada uno de nosotros tenemos al entrar en una comunicación, en una conversación. Bienestar está conectado a entender qué es lo que yo quiero que el otro haga y cómo esto que yo voy a decir le genera el crecimiento, le puede brindar fortalezas o herramientas para autogestionarse mejor y cómo mi comunicación está dejando una huella que lidera desde el bienestar o desde la construcción a partir de la comunicación. Siguiente. Estos números que vamos a ver en lo sucesivo muestran cuál es nuestra realidad en temas de comunicación hoy en las organizaciones. Y les he traído estos números porque quiero que reflexionemos al respecto. Quiero que pensemos en qué estamos haciendo respecto a comunicar y cómo podemos hacerlo mejor. 40% del estrés laboral corresponde a problemas no resueltos que tienen en origen en una información no comprendida. 40% del estrés laboral podemos estarlo generando los líderes dentro de la organización. Pero ni siquiera tenemos que ser líder. Yo puedo estar generando el estrés laboral a mi compañero cuando la información que le estoy transmitiendo no ha sido comprendida correctamente. Porque no he tenido el cuidado de validar las razones por las que estoy generando esa comunicación, no he tenido el cuidado de entender la persona a la que le estoy entregando el mensaje y no he definido con claridad el destino o el lugar al que lo quiero llevar, llámese la acción que quiero generar en él. 40% es un número muy alto, conectado a los procesos de comunicación. Siguiente. 85% de los líderes en las organizaciones que conocen el trabajo que realizan, es decir, que están capacitados en experiencia y formación para desarrollar la posición que realizan, desconectan al equipo desde la divagación en su comunicación. Estos datos han sido suministrados por unos estudios recientes compartidos en Harvard Business Review. 85% de las personas altamente formadas, con experiencia en las posiciones que ocupan, generan desconexión en los equipos a partir de la divagación en su comunicación. ¿Cómo esto es posible? Y aquí quiero que entendamos algo. Formarnos académicamente y tener experiencia en una posición no nos garantiza que seamos buenos comunicadores. La comunicación es una habilidad que podemos y debemos desarrollar todos los días, no solo para ser mejores líderes dentro de la organización, sino para generar bienestar en todo nuestro entorno. Cómo la divagación genera desconexión en los equipos. Y yo estoy segura que a más de uno aquí nos ha pasado. Yo puedo recordarlo de mi vida corporativa cuando éramos llamados a una reunión y pasábamos una hora en la reunión y luego teníamos que hacer otra reunión para explicar lo que se dijo en esa reunión previa. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué nos pasa esto? O cuando validábamos con el compañero, Juan entendió una cosa, María entendió otra cosa distinta de la reunión, Roberto se lleva otro mensaje y Natalie se lleva otro mensaje de la misma reunión en la que todos estuvimos y en donde teníamos un mismo líder o una misma persona transmitiéndonos un mensaje. ¿Por qué esto ocurre? Esto es la divagación. Y la divagación tiene que ver
con colocar en un espacio de tiempo limitado múltiples ideas. Cuando yo traigo a colación múltiples ideas y tengo poco tiempo para explicar esas múltiples ideas, genero divagación. Comienzo hablando de una cosa, luego voy a la otra, luego voy a la otra, y yo voy a la otra. Y pueden ser, ojo, ideas de un mismo tema, pero no necesariamente conectadas entre sí. Y ahí es donde la audiencia se lleva múltiples mensajes. ¿Qué es lo que deberíamos hacer para eliminar la divagación? Concentrarnos en una idea y desarrollarla a profundidad de acuerdo al tiempo que tengamos para ello. Si tenemos que hacer intervenciones cortas, que nos pasa todos los días en el mundo laboral, donde tenemos que dar una opinión o donde tenemos que hacer una pequeña presentación y no tenemos más allá de 10 o 15 minutos, ¿qué debemos hacer? Centrarnos en una idea a la que yo pueda darle profundidad para que mi audiencia se lleve un mensaje claro y no poner en escena múltiples ideas sobre un mismo tópico, porque creemos que cuanto más decimos, mejor y mayor y más sofisticados sonamos. Y lo que estamos haciendo es generar divagación y por ende una ruptura en el proceso de conexión a través de la comunicación. Veamos la siguiente estadística. 95% de los equipos de trabajo en organizaciones conectan con líderes que comunican claramente objetivos. Y líder no es solamente aquella persona que ocupa una posición gerencial dentro de la organización. Líder es aquel que puede manejar influencia y persuasión en un contexto. Y puede ser mi compañero, pueden ser mis peers, puede ser mi jefe o mi líder o mi gerente, pueden ser las personas a las que yo superviso. Cualquiera de nosotros puede ser un líder. Y una de las características fundamentales del líder es tener en su mano el poder de la comunicación y manejar con claridad elementos de influencia, elementos de persuasión al momento de generar conexión a través de la comunicación. Veamos la siguiente estadística. 65% de las personas, de la frustración, en el ambiente laboral proviene de la falta percepción que tiene el entorno de un individuo. Y yo estoy segura que aquí esto nos ha pasado a todos. Entramos en un salón y hay alguien que sin hablar nos cae mal. O nosotros mismos. Entramos en un ambiente, no hemos emitido ni una sola palabra y el entorno se está haciendo una conclusión sobre quién soy. Y eso genera una percepción. Todo de nosotros comunica. Este 65% está atado a lo que no dicen las palabras cuando entramos en un proceso de comunicación. Y ese es nuestro lenguaje corporal, nuestro tono de voz, el ritmo con el que hablamos, las pausas que hacemos más allá del contenido de nuestras palabras. Eso genera una percepción en el otro y a partir de esa percepción el otro se hace un concepto sobre nosotros. La falsa percepción genera frustración en el individuo. Así que tenemos que asegurarnos de tener congruencia entre lo que decimos, hacemos y pensamos para que la comunicación sea o esté alineada correctamente. ¿Seguimos? Comunicar correctamente es un proceso complejo que requiere claridad, estructura, estrategia y objetivos definidos. Y el feedback, la retroalimentación como proceso para comunicar, no escapa de ello. Yo tengo que tener claridad en lo que quiero decir, estructurar para que haya un hilo conductor de principio a fin en mi comunicación, alineado a una estrategia que tiene que ver con conocer a mi audiencia o conocer a mi interlocutor, encaminado a un objetivo claro. ¿Qué quiero
que ocurra después de esta conversación. Siguiente. El feedback es una de nuestras mayores posibilidades de generar bienestar, porque hay una bilateralidad en este bienestar. Yo genero bienestar, pero también recibo bienestar del otro, siempre que los espacios estén dados para que esto ocurra. Siguiente. Para que ocurra un proceso de feedback, hay 4 elementos fundamentales que nosotros no podemos perder de vista. Y es sentarnos con apertura al diálogo. Esto tiene que ver con despolarizar las partes para encontrar ese punto colaborativo que nos une. Enfocarnos en desarrollar el potencial, lo que yo voy a comunicarte y lo que voy a recibir de ti nos permite exponenciarnos, nos permite crecer, y eso es focalizarnos en desarrollar potencial. La comunicación, el tipo de mensaje, las palabras que voy a utilizar deben estar conectadas con la empatía y la motivación. Y por ello es que es tan importante que nosotros sepamos quién es la persona que tenemos enfrente al momento de ofrecer feedback. Y centrar nuestra conversación en objetivos para que no caigamos en lo subjetivo. Cuando yo estos 4 elementos los tengo claros, puedo entrar en un proceso de feedback que genera bienestar. Siguiente. Las razones nos preparan. Entender qué quiero decir, por qué lo quiero decir, para qué lo quiero decir, a partir de qué he llegado a esa conclusión. Entender cómo he construido el mensaje me conecta a las razones, y eso es la preparación para los procesos de feedback. Colocar a las personas en el centro del mensaje, que creo que es algo que les he dicho en repetidas ocasiones la tarde, noche de hoy, es el deber de cada una de nuestras conversaciones. Comunicar no se trata de nosotros, se trata del otro. Y el destino, que es cambiar la fuerza, o cambiar con fuerza el lugar en donde estamos para llevarlo a un lugar mejor, que por ende va a generar otro comportamiento. Siguiente. Comunicar es bienestar. Comunicación es bienestar. Siguiente. Procesos de pre-feedback. Recalcular en función de las fortalezas, generar ambiente seguro, tener sentido de la oportunidad, utilizar datos concretos y establecer un plan de acción. Cuando yo me voy a sentar a ofrecer feedback, ya vengo de haberme preparado en lo individual con los elementos que le compartí hace unos minutos. Estando dentro de la sesión de feedback, mi comunicación tiene que estar en función a esto, a recalcular fortalezas. Focalicémonos en desarrollar o exponenciar las fortalezas de la persona que tenemos enfrente. Algo que con mucha frecuencia ocurre dentro y fuera de las organizaciones es que queremos focalizar la energía en aquello en lo que somos más débiles. Y eso realmente no nos genera buenos resultados dentro de los equipos. Cuando les hablo de recalcular en función de las fortalezas, también les pido que evaluemos a cada uno de los integrantes de nuestro equipo, hablando de las organizaciones, para colocarlos en las posiciones correctas en las que podamos exponenciar sus fortalezas y no vayamos a un proceso de feedback a recalcar aquello en lo que pueden ser mejor. Ojo, no quiero decir con esto que pasemos por alto las oportunidades de mejora que cada uno de nosotros tenemos, porque creo que cada uno de nosotros valora cuando se nos da retroalimentación en función de aquello que podemos mejorar. Pero el punto focal de las sesiones de feedback no debe estar sobre lo débil, sino sobre aquello que podemos exponenciar
para jugar mejor dentro del equipo y llevar al equipo a un siguiente nivel. Eso es lo que hace la construcción de los equipos de alto rendimiento. Cada quien juega una posición para la que es absolutamente bueno y en eso nos enfocamos. Los ambientes seguros son fundamentales. Si la persona no se siente segura, no va a haber apertura al diálogo y por ende no vamos a poder entrar en un proceso de bienestar a partir del feedback. Y los ambientes seguros me lo dan la objetividad. Si yo voy a entrar en una conversación para atacar, evidentemente esto no genera seguridad en nadie. Yo tengo que generar espacios seguros, con reglas claras, en donde las personas se sientan cómodos, que no va a haber una represalia contra ellos a partir de lo que se diga. Sentido de la oportunidad, datos concretos, es muy importante para poder impulsar fortalezas y tener un plan de acción. Tenemos esta situación a partir de estos datos concretos y podemos exponenciarla de esta manera. A, B, C y D. Siguiente. Este es en el proceso dentro del feedback. Siguiente. Despolarizar la conversación, tener el objetivo claro, aperturar y hacer preguntas correctas. Dentro de la conversación, tengo que entender en qué momento la conversación se está polarizando para volverla a traer al punto colaborativo. Esto lo voy a lograr si mi objetivo está claro, si he generado un ambiente seguro para poder tener apertura y si hago las preguntas correctas. Las preguntas correctas voy a poder lograrlas a partir de escuchar activamente lo que me está comunicando la otra persona. Más allá de las palabras, ¿cuáles son esos mensajes entre líneas que me deja ver, que yo puedo captar y que me van a permitir preguntar correctamente para abrir oportunidades de conversación que transforman? En esas conversaciones es en donde mi feedback va a poder generar una movilización, una acción y por ende va a generar bienestar. Siguiente. Post-feedback. ¿Qué va a pasar luego de haber entregado retroalimentación o feedback? ¿Cómo podemos medirlo? ¿Cuál va a ser el impacto? ¿Cómo puedo saber si lo que ocurrió realmente me acerca al objetivo accionable que tenía en mente antes de entrar a la conversación o no? Veámoslo. Lo que yo diga tiene que generarme construcción. Y esa construcción parte de los acuerdos mutuos que hemos tenido en la conversación. Mi mayor medidor post-feedback para entender si lo que yo he dicho me ha generado bienestar es la posibilidad de construir a partir de esa conversación. Y esa posibilidad de construcción me la da el plan de acción claro con el que yo entro a un proceso de feedback y que me llevo posterior a haber recibido ese feedback. Y en la construcción, la clarificación juega un papel trascendental. Todo el tiempo nos están pidiendo que tengamos ideas claras, que entreguemos mensajes claros. En los negocios, que tengamos una idea de negocio clara, pero la claridad no es un proceso obvio. Para clarificar, podemos utilizar múltiples técnicas de brainstorming o de decantación de ideas que me van a llevar a la idea efectiva con la que yo me voy a poder conectar con el otro. Y para esto hay dos enemigos claros de los comunicadores, que son los que tenemos a continuación: el ruido y la divagación. Y el ruido no tiene nada que ver con lo que oímos en el entorno. El ruido tiene que ver con lo que yo digo como comunicador. Cuando colocamos multiplicidad de ideas, cuando pedimos que se hagan varias acciones sin concretar exactamente cuál es la que me va a llevar a alcanzar el objetivo, cuando digo múltiples cosas en espacios pequeños de tiempo, genero ruido y por ende divagación. Y la divagación es un proceso normal que tiene el cerebro. Es más, nuestro cerebro descansa cuando divaga.
Hagamos la prueba. Cuando salimos a caminar, por ejemplo, o cuando paseamos las mascotas, o cuando vamos en el carro y estamos manejando, pido por favor que prestemos atención cuando estamos manejando, pero nos pasa mucho, que vemos nuestro entorno y nuestros pensamientos saltan entre el presente, el pasado, el futuro, lo que ve afuera, lo conectan con otra situación. Ese saltar de pensamientos es divagar, y esa divagación es como nuestro cerebro descansa. De hecho, existe un proceso neurocientífico como nos conectamos a través de la comunicación. Y es que cuando estamos en estos procesos de divagar, nuestros pensamientos están conectados a una red que se llama red por descarte o red por defecto, que es esa encargada de hacer que vayamos entre un pensamiento y otro. Cuando logramos que nuestro interlocutor o que algo en el exterior capte nuestra atención, ¿ok? O que nosotros podamos tener la atención de nuestro interlocutor, lo que ocurre en quien está poniendo atención es que sus pensamientos pasan a una red ejecutiva. Y esa red ejecutiva clasifica la información en base a dos cosas: a la facilidad para digerir el contenido y a lo interesante del mismo. Por eso es que cuando algo que nos gusta llama nuestra atención, nosotros estamos con los 5 sentidos en ello, porque lo sentimos simple y porque lo sentimos simple y agradable, es decir, nos interesa y es fácil de digerir. La función de nuestro cerebro es mantenernos con vida 24/7. Y todo aquello que represente mayor consumo energético va a ser descartado de inmediato. Y eso incluye a la comunicación y los mensajes. Mensajes simples, concretos, claros, van a hacer que nuestra audiencia active su red ejecutiva central y preste atención a lo que nosotros estamos compartiendo. Y esa atención va a estar conectada a la simplicidad y a lo agradable de la conversación que estemos generando. Entonces, cuando vayamos a un proceso de comunicar, cuando tengamos que generar alguna presentación, cuando nos pidan una opinión, simplifiquemos lo que tengamos que decir, porque esa simplicidad nos va a permitir acercarnos al otro. Y en los procesos de feedback es crucial simplificar el mensaje con la claridad de lo que efectivamente quiero decir. Siguiente. Me encanta citar a Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno es un clásico pensador y escritor español que solía decir que la lengua no es la envoltura del pensamiento, sino el pensamiento mismo. Y creo que es una forma romántica de explicar la ciencia detrás del lenguaje. Nuestros pensamientos construyen nuestras palabras y nuestras palabras nuestros pensamientos. Y ese es el contenido que nosotros movemos a diario a través de la comunicación. Siguiente. Un líder que divaga en su comunicación genera infelicidad y frustración. Y no solo lo digo yo, lo dice Daniel Hilbert de la Universidad de Harvard. Siguiente. Retroalimentar es igual a conexión en tiempo real. Absolutamente sí. Cuando yo estoy entregando un mensaje en el cual he considerado los elementos que les he compartido, estoy generando conexión en tiempo real. Y no hay nada más valioso que esta conexión para poder generar acción. Pero esta conexión necesita de 3 cosas interesantes que vamos a ver en la siguiente lámina: clarificación metódica, técnicas de hilación y recursos comunicacionales. Clarificar metódicamente es someter nuestra idea a múltiples procesos de brainstorming. Por eso es que siempre tenemos que estar preparados. Inclusive, ante la improvisación, nosotros debemos estar preparados. Nosotros tenemos que saber
cómo podemos defendernos en el momento en que tengamos que improvisar algo. La clarificación metódica nos ayuda a ello. Técnicas de hilación. Por ejemplo, el storytelling. Esto nos permite llevar un mensaje desde la A hasta la Z con perfecta claridad, continuidad, en donde tanto el comunicador como quien escucha el mensaje pueden llevar el track de la conversación. Y los recursos comunicacionales, como las historias. No hay nada más empático y que a nuestro cerebro le guste más que las historias. Las historias tienen el efecto o nos pueden jugar como efecto espejo al momento de comunicar, porque quien las escucha se ve reflejado allí. Y no hay nada más empático que esa posibilidad de verse reflejado en el mensaje de alguien más. Son un excelente recurso comunicacional que debemos saber colocar, porque también hay una realidad en torno a las historias. A nadie le importa la historia de nadie si no encuentra en ella algo para sí. Cuando coloquemos una historia dentro del mensaje que queremos compartir, esta historia tiene que reforzar la idea que he dicho o ejemplificarla para que tenga sentido utilizarla. Siguiente. ¿Qué podemos lograr a través del feedback, entendiéndolo como parte del proceso de comunicar para generar bienestar? Vamos a poder obtener 3 grandes posibilidades de desarrollo o habilidades que podemos desarrollar a partir de entender estos elementos. Las habilidades centrales o nucleares, que tienen que ver con la persona, las habilidades internas a la organización, que están conectadas con la cultura, y las habilidades requeridas para trasladar el propósito y la visión de la organización más allá de sus confines, y esto tiene que ver con la comunicación externa. Si aprendemos a gestionar los procesos de comunicación desde las aristas que le he compartido y entre ellas el proceso de retroalimentación, nosotros vamos a poder ser capaces de desarrollar estas habilidades que finalmente generan bienestar. Centrales o nucleares inherentes a la persona, a la organización, conectadas con su cultura, y las habilidades requeridas para trasladar el propósito más allá de los confines de la organización, que tiene que ver con la comunicación externa. Siguiente. Centrales. ¿Cuáles podemos desarrollar como habilidad central? La estrategia individual, la comunicación escrita y la comunicación oral en el individuo, a partir de entender con claridad lo que significa el proceso de comunicar y la ciencia detrás de él. Siguiente. ¿Qué podemos desarrollar conectado a habilidad interna en la organización y que tiene que ver con la cultura? La inteligencia emocional. Si yo como organización fomento el entendimiento de los procesos de comunicación y la ciencia detrás del mismo, y entre estos procesos fomento el feedback como herramienta de bienestar, yo voy a poder estar contribuyendo a desarrollar una habilidad interna de la organización, como lo es la inteligencia emocional. Siguiente. Si desarrollamos los procesos de comunicación de forma individual dentro de la organización, conectarnos externamente y llevar el propósito, como le decía hace unos minutos, fuera de la organización, es decir, más allá de los confines de la organización, yo voy a poder ser capaz, y yo me refiero al individuo, a la organización, a nosotros como conjunto, vamos a poder ser capaces de gestionar las crisis y de desarrollar procesos de vocería efectivos de cara a la sociedad. Es decir, que nuestro entorno va a poder entender con claridad
cuál es nuestro propósito más allá de nuestro objetivo de negocio. ¿Recuerdan cuando les decía al principio de esta conversación que las grandes marcas que lideran hoy el mercado han entendido el poder que tiene la comunicación y los procesos de feedback dentro y fuera de la organización? Ellas no hablan de lo buenas que son, hablan de lo bueno que nosotros podemos ser junto a ellas. Y esa es una clara evidencia de poner a las personas en el centro del mensaje que vamos a compartir. Siguiente. Las empresas, los equipos y las personas nos hemos transformado. Comunicarlo no es una necesidad. Hoy es una prioridad para poder bajar esas estadísticas de estrés laboral, para poder aumentar las estadísticas de conexión entre nosotros, para poder crear ambientes seguros, para que nuestra gente pueda accionar en un mismo sentido, para que nuestro objetivo de negocio cobre vida y para que nosotros podamos generar conexión en tiempo real y sobre todo estructurar y desarrollar relaciones más allá de las transacciones. Comunicar es una prioridad. Siguiente. Yo espero poder seguir conectada con ustedes. Preguntas, dudas, comentarios. Aquí podemos seguir nuestra conversación en los canales digitales en los que pueden encontrarme, a través de mi website www.naticarrasco.com, también en Instagram como soy Nati Carrasco o en LinkedIn como Natalie Carrasco Crency y por supuesto a través del equipo de Red Sofa. Sigamos esta conversación. Escucho las preguntas y comentarios que tengamos en este momento. Gracias, gracias Natalie. Definitivamente como dar y recibir feedback es algo que escuchamos seguido, pero que pocos ponemos en práctica. Así que es súper enriquecedor lo que nos estuviste compartiendo. Tenemos algunas preguntas y poco tiempo, así que te la voy a ir leyendo rapidito. Dice Adriana Morales, ¿qué debo considerar para ser un líder influyente? Las personas, las razones, las personas y a dónde tú quieres movilizar a esa audiencia. Si tú quieres influenciar, influenciar significa cambiar comportamiento, tú tienes que estar clara en cuáles son las razones que tú tienes para decir lo que quieres decir. Esas razones tienen que estar más allá de tu propio ego. Poner a las personas en el centro de tu mensaje, es decir, entender lo que piensan, sienten, miran, cómo han sido influenciados por el entorno y tener claridad de a dónde los quieres movilizar. Y eso te hace un líder influyente. Eduardo Pérez nos pregunta, ¿la persona nace con el liderazgo, con el don del liderazgo o el líder se hace dentro de las organizaciones? Me encanta esa pregunta porque yo creo que son ambas cosas. Efectivamente, hay gente que nace con un poquito más de inteligencia social y les pido que busquen un estudio de uno de los profesores de Harvard, que se me va el nombre en este momento, sobre los 7 tipos de inteligencia. Todos la tenemos. La inteligencia social, que es la que nos permite comunicarnos mejor, es una de ellas. Algunos de nosotros nacemos con un poquito más de esa, pero todos la tenemos. Lo que quiere decir que nacemos, la podemos exponenciar, pero también la podemos desarrollar. Así que nacemos y nos hacemos grandes comunicadores. Rodrigo Barrios nos está preguntando cómo podemos evitar la divagación en un equipo de trabajo que tiene muchísimas tareas. Eso me encanta porque yo creo que es uno de nuestros mayores retos, la clarificación. La clarificación es la clave o es el antídoto a la divagación. Y para eso nosotros tenemos que prepararnos siempre antes de comunicar, siempre, 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 siempre. Y esto que suena fácil es un proceso de mejora continua. Tienes que sentarte y definir, decantar la idea a través de procesos de brainstorming para dar exactamente con el mensaje que tú quieres compartir. Entender el tiempo que tienes para hacerlo y el modo que tienes para compartir el mensaje, es decir, el formato en el que tienes que compartir el mensaje para que tú puedas adaptarlo y eliminar divagación. Claridad, el antídoto contra la divagación. Okay. Pero se aprende, se aprende.
Vamos con esta última pregunta, Natalie. Jorge nos pregunta, ¿cómo podríamos estructurar un feedback negativo, por ejemplo, con un regalo que se dio por algo que hizo mal un dependiente? Imagínate, pasó algo en una tienda, hizo algo malo. ¿Cómo se puede estructurar un feedback cuando es un tema negativo? Un tema negativo, a ver si aclaramos esto, un tema negativo por la situación y tú quieres hacerle un reframing a la situación, ¿eso es? Exactamente, o sea, cómo poder mejorar Excelente, algo que estuvo mal, ¿no? excelente, excelente pregunta, porque esto tiene que ver con despolarizar la conversación. Ujú. Si ya el hecho ocurrido nos genera malestar, incomodidad, es decir, está polarizado a un sitio, ¿ok? ¿Qué de eso ocurrido me genera posibilidad de construcción? Y ahí es donde tenemos el reto de encontrar el punto colaborativo que nos une. Cuando vayamos a dar feedback sobre situaciones incómodas, traigamos la situación a la mesa, pero de forma constructiva para aprender de ella, no para recalcar la polarización de la situación misma. Eso nos ayuda. Perfecto. Sabemos que podríamos pasar platicando toda la noche de esto, Natalie, Este pero tema es queremos divino. agradecerte por compartir este espacio súper enriquecedor, todo lo que nos estás compartiendo. Aquí Ali nos dice si nos podrías compartir a posterior qué libros o materiales nos podrían servir para poder seguirse enriqueciendo sobre esta temática. Nosotros te contactamos directamente y a través del equipo BAM les Eso. hacemos llegar la bibliografía que les puede servir. Natalie, de veras, en nombre de BAM te agradecemos muchísimo por este espacio y nada, queremos invitar también a todos los presentes a que el día de mañana también se puedan conectar a través del mismo enlace. A esta misma hora vamos a conocer a Ivania Murillo y ella nos va a platicar desde Costa Rica cómo crear un plan de carrera profesional. Quiero aprovechar en este momento también, vamos a compartir a través del chat un link donde van a poder llenar la encuesta de satisfacción. Así que esperamos a todos. Natalie, las palabras de despedida. Pensemos en la comunicación como la gran oportunidad que tenemos para construir. La comunicación es uno de los superpoderes que tenemos los seres humanos con el que podemos hacer grandes cosas, pero también podemos destruir muchas otras. Si nos hacemos conscientes de lo que este proceso significa y cómo este proceso construye a los demás, cómo podemos poner en el centro a las demás personas, estoy segura de que podemos hacer grandes cambios en la sociedad y liderar y trascender. Porque cuando hacemos esto, consideramos al otro, nos convertimos en una historia para contar en la voz de los otros. Y no hay mejor manera que trascender que a través de una historia buena.